Buenos días, Martín, ¿cómo le va? Buen día a toda la audiencia. Bueno, doctora, no es el primer caso en la República Argentina que se da un fallo de este calibre y que tiene que ver con hacer cumplir aquello tan básico, ¿no? Que es la asistencia alimentaria a los hijos, un derecho que está garantizado por Constitución Nacional, por tratados internacionales. Así es, totalmente correcto. Sí, son medidas que se están viendo frecuentemente en todo el país. ¿Qué establece puntualmente este fallo suyo? Bueno, puntualmente se han tomado una serie de medidas, como no se distingue del resto de los que se han adoptado este tipo de medidas, ya en este tribunal y en otros fallos también de tribunales locales y de todo el país. Sí. Cuando se da el caso de un reiterado incumplimiento en la obligación alimentaria y no hay otro modo de hacer efectivo el cumplimiento de esa obligación, se tiene que tomar medidas razonables para compeler al deudor alimentario, al alimentante, a cumplir. Como usted bien lo dijo, sí, es un derecho humano fundamental, está amparado por normas constitucionales y convencionales. Y en el caso de los hijos menores de edad tenemos esta rigurosidad respecto del alimento y es alguna característica en todos los tribunales del país. En este caso particular, no, como en los que se aplica la medida, no había otro modo más efectivo y la parte actora ha propuesto entre una serie de medidas esta que ha causado gran impacto, claro, a los fines de la sociedad, a los fines mediáticos, que es la prohibición del ingreso al estadio, porque verdaderamente el fallo aplica una serie de medidas como es la inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos, que es un tema aparte de hablar si es efectivo o no esta inscripción, todo un tema, la prohibición de salida al país de la persona, la suspensión de las licencias de la licencia de conducir y los permisos de conducir, y esta prohibición de ingresar al estadio, que es un dato que aporta la parte, no es que a los jueces se nos ocurre de la nada, sino que fallos de esta característica tienen su raíz en la creatividad y en la petición de parte. Claro. Doctora, para que entendamos un poco más, ¿cuándo uno pasa a ser un deudor moroso de la obligación alimentaria? Bueno, según la ley que tenemos nosotros aquí en Santa Fe, cuando incumple 3 cuotas ya está en condiciones de ser inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos. Esto sería una pauta legal. Una pauta jurisprudencial es ya con el primer incumplimiento y los incumplimientos pueden ser totales o parciales. Para este tipo de medidas, la norma del 553 nos exige que sean reiterados incumplimientos. Yo no puedo hablar del caso particular muy específicamente, pero en general primero se llega a estas medidas, pero primero hay una serie de intimaciones previas al cumplimiento, una serie de instancias antes de aplicar medidas extremas para el deudor. Sí. Porque en realidad lo extremo para el alimentado, para la persona beneficiaria, imagínese que desde el minuto cero está necesitando esa cuota alimentaria. Los chicos tienen esta maldita costumbre de comer todos los días, le digo yo a los padres. Entonces, a ver si reaccionan, ¿no? Padres y madres, a ver si reaccionan ante esta situación que es de poder entender lo que significa una cuota alimentaria. En el caso de varones progenitores que abonan cuotas alimentarias a mujeres, madres de familia, que es la constante, porque en nuestra sociedad todavía tenemos esa estructura patriarcal, donde el varón todavía es el proveedor en muchos casos, aun cuando la mamá trabaje y ejerce las tareas de cuidado, que hoy tiene un valor económico en nuestra norma, un reconocimiento de un valor económico. Siempre lo tuvieron, hoy hay un reconocimiento legal. La persona que cuida a los hijos ya tiene un resto de productividad para poder trabajar fuera del hogar. Entonces, ese trabajo dentro del hogar hoy se reconoce. Entonces, esta estructura, que es una estructura que pertenece a un modelo patriarcal, para que todos entiendan, es una constante en el modelo latinoamericano de familia. Más allá de que todavía convivimos con muchos modelos familiares que no son de este tipo. Pero bueno, es lo que se repite, al menos en los tribunales de Rosario nosotros vemos esta estructura familiar.
y por lo general son los varones incumplidores, y bueno, y esto ha causado mucho impacto, este caso, como cada vez que se dicta un fallo de este tenor, con este tipo de medidas, porque tocan lo que es la pasión de todos y todas, como es el fútbol. Claro. Hace poco, sí. Que hace poco me hacían un parámetro con una escena de la película del secreto de tus ojos, donde precisamente encuentran a la persona que se creía hasta lo van a buscar a la cancha de Racing, sí. Claro, la persona puede cambiar de todo, pero no cambia de pasión. Exactamente. Bueno, esta pasión hace que a lo mejor esta sea una forma de que las personas que tienen que prestar la obligación alimentaria reaccionen. Tal vez sí, vamos a ver. Doctora, me gustaría ahí tocar 2 puntos. Una, por lo general se piensa, o aquel que es deudor piensa que le está haciendo un daño a su pareja, ¿no? Es decir, yo no le voy a dar nada a esta persona, cuando en realidad lo que tiene que hacer es cumplir con el derecho de su hijo, porque no es dinero para su pareja, sino para cubrir las necesidades básicas de su hijo. Eso por un lado. Y por el otro lado, esto que mencionó, no es que usted se levantó un día como juez y dijo lo voy a castigar porque es hombre y le voy a impedir que vaya a la cancha. Hubo muchas instancias previas donde él podría haber recapacitado y no lo hizo. Totalmente. A esto último le digo, que tiene que ver con lo primero, sí, hay una estructura familiar que, bueno, que se da que el incumplidor es un varón y es una constante en la generalidad de los casos, no en todos. Por otro lado, es como usted bien dijo, no es que un día un juez o una jueza se levante y dice voy a hacer esto, sino que tiene que haber una petición de parte. Más allá de que en muchas instancias de nuestro sistema legal de familia y en el proceso de familia tenemos intervenciones de oficio, no es el caso. Tiene que haber una petición, por eso siempre apelo a la creatividad de los abogados y abogadas de familia, que tienen que tener también un rol proactivo, tanto los abogados, abogadas, como los jueces y jueces. Respecto a lo primero que me pregunta, tiene que ver con este modelo patriarcal que yo le describía, que también es una constante, y que hay un prejuicio, un estereotipo, que tiene que ver con esto, de te pago la cuota, te doy plata. Tenemos planteos de este tipo e innumerables planteos que tienen que ver con qué haces con el dinero que te doy para el alimento de los hijos, en qué te lo gastás. Y bueno, cualquiera que tiene que ir al supermercado o cocinar o ir al colegio y comprarle cosas a los chicos para la escuela, sabe los gastos que demanda la crianza de un hijo. Hoy está complicado con los índices inflacionarios, con los índices de desocupación. Realmente estamos complicados con estos temas de crisis económicas que afectan fundamentalmente a la familia, ¿no? Y sí, cuánto más sencillo sería si hubiera buen diálogo y se pusieran de acuerdo, ¿no? No habría falta de hacer todos estos procesos. Claro, pero son los casos que no llegan al tribunal. Y quiero recalcar que el incumplimiento de la obligación alimentaria no tiene una relación directa con la falta de medios, sino que tiene un gran componente que es la voluntad de cumplimiento, que tiene que ver con este primer punto que usted me señaló. Claro. Doctora, seguramente hay gente que nos está escuchando y que no puede evitar recordar presentaciones judiciales. Hubo marchas, de hecho acá en la provincia de Tucumán, manifestaciones de padres que se vieron imposibilitados de poder tener contacto con sus hijos, y muchos de ellos denuncian que por una cuestión quizás sistemática, que siempre se le da la razón a la progenitora, ¿no? A la mujer. Y recientemente en Salta, por ejemplo, se aprobó un registro en la Cámara de Diputados salteña, que bueno, es bicameral, pero se aprobó un registro de obstructores de lazos familiares, algo que es bastante rechazado por madres protectoras. Y se pide también la derogación de un artículo a nivel nacional también, que lo presentaron en la Cámara de Diputados. En su opinión, como especialista en esta materia, usted debe haber visto muchos casos, ¿hay una cuestión sistemática para dar la tenencia de los hijos a la progenitora en lugar del progenitor? No, decididamente no. En este último punto que usted me señala, hoy hablamos de responsabilidad parental y de cuidado de los hijos. Ya no está totalmente derogado un sistema legal que tenía que ver con patria potestad y tenencia. Hoy hablamos, o sea, a los hijos no se los tiene, no hay poder sobre los hijos, sino que hay responsabilidades. Esta es la responsabilidad parental, es conjunta, es de ambos progenitores.
podemos vincular esta obligación y analizarla con una perspectiva de género y entender cómo son los roles en la sociedad argentina y en determinadas sociedades y bueno, en determinados casos que no llegan a resolución. Cada caso es un mundo, ¿sí? En familia tenemos muchas particularidades, pero todos los casos los tenemos que analizar a la luz de la perspectiva de los derechos humanos, que es analizarlo con una perspectiva de derechos de infancia y con una perspectiva de género, con visión de género, porque es un mandato constitucional y convencional. Los estados tenemos el deber legal, y nosotros, Poder Judicial, como uno de los 3 poderes del Estado, tenemos el deber de juzgar los casos con esta perspectiva de infancia y de género. Bien. Por eso le señalaba este modelo familiar que se repite, donde se dan las circunstancias donde, bueno, en verdad podemos identificar mayores casos de varones alimentantes incumplidores. Y esto también tiene que ver con las tareas de cuidado. Se recarga toda la obligación que es de ambos y se recarga la obligación en una sola de las partes. Esto pasa con progenitor varón, con progenitor mujer. Cuando hay un incumplimiento en uno de los deberes parentales, sea la obligación alimentaria o sean las tareas de cuidado, es la otra parte la que se recarga en todas estas tareas. Claro. Que nosotros veamos habitualmente que en los tribunales los alimentantes son varones e incumplidores son varones, porque por lo general ese progenitor no conviviente no significa que sea así en todos los casos, y tampoco significa que sea la mujer la dueña de los hijos o sobre quien recaiga la mayor cantidad de tareas de cuidado de los hijos. Claro. Esto también es un prejuicio, esto también es un estereotipo. Y estas cuestiones que tienen que ver con ligar a varones o mujeres o asignarle roles a varones y mujeres sin entender lo que pasa en la realidad, son estereotipos que los estados estamos obligados a desterrar. Artículo 16 de la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación a la mujer, conocida como la CEDAW, que tiene jerarquía constitucional. Sí. Es un deber estatal remover todos estos estereotipos de género. Y en este caso particular, que cuando se habla de obstrucción de contacto, hay que analizar muy bien los casos. No se puede generalizar. Bien. Como no podemos decir todos los incumplidores alimentarios son varones, no podemos decir que todas las obstrucciones de contacto, si es que existen las obstrucciones de contacto, son mujeres. Y no se puede decir tampoco que las mujeres tienen que criar a los hijos, porque eso es un estereotipo de género. Claro. Prohibido. Bien. Doctora, nos consulta a la audiencia muchos mensajes referidos a cómo calcular la cuota alimentaria para los trabajadores con sueldo. ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Cómo se calcula? Nos preguntan. Claro, como le decía, la casuística. Cada caso es particular. Bien. Pero siempre la cuota alimentaria es un cálculo que se realiza entre las necesidades de los hijos, que esas necesidades tienen un costo, hay que evaluar qué gastos y demás, qué presupuesto tiene ese hijo de gasto y la capacidad del alimentante. Lo que no implica es que si el alimentante no trabaja o no se esfuerza para procurar los ingresos, los hijos no tengan que comer. Claro. También hay un criterio jurisprudencial asentado que madres y padres tienen que hacer el mayor esfuerzo para cubrir las necesidades de los hijos. Bien. Doctora, ¿se puede pensar en utilizar el índice crianza que presentaron recientemente el Ministerio de Economía de la Nación? Bueno, nosotros utilizamos muchísimo los índices que está aportándonos el Estado, el Poder Ejecutivo, porque honestamente yo le puedo hablar de la experiencia rosarina. Tenemos cada vez más, hemos hecho uso de el parámetro de salario mínimo vital y móvil, que en estos últimos tiempos se está actualizando cada vez con mayor frecuencia. Sí. Estamos viviendo una situación de crisis económica notable, donde los índices inflacionarios impactan en el presupuesto familiar. Hablando para que la audiencia entienda, o sea, no hay presupuesto que aguante con este índice inflacionario. Claro. Y esto impacta en las cuotas alimentarias. Y la verdad es que esto de judicializar permanentemente para pedir el aumento de la cuota, que lleva un tiempo notable, los tiempos judiciales que tienen que existir por una cuestión de la defensa de los derechos en juicio, hacen que las cuotas tengan que actualizarse permanentemente. Entonces hay que acudir a parámetros que sean más ágiles
para que los progenitores no tengan que estar acudiendo, judicializando todo, ¿sí? O acudiendo a un abogado todo el tiempo. Entonces, estos parámetros que son índices, ya sean para fijar la cuota, ya sea para su reajuste mensual, trimestral, porque hoy ya no podemos pensar en semestral o anual. Claro. No podemos. Doctora, muy amable por su tiempo, muchas gracias. Bueno, a ustedes por el interés. Un saludo a toda la gente de Tucumán que aprecio muchísimo y hay colegas destacadísimas en esta provincia. Que tenga un buen día. Adiós. Hablamos con la jueza de Rosario, Andrea Brunetti.